Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Nuestros padres habían salido, y por primera vez en mucho tiempo, nos quedamos solos en casa. Solo yo, Sofía, y mi hermano gemelo, Felipe. La casa se sentía extrañamente silenciosa sin los pasos apresurados de nuestra madre o la voz grave de nuestro padre. El único sonido venía del zumbido del viejo refrigerador en la cocina y del ocasional crujido de la madera bajo nuestros pies. A pesar de eso, la atmósfera tenía un peso inexplicable. No era la primera vez que nos quedábamos solos, pero algo en esa noche se sentía diferente. Yo estaba en el sofá, distraída con el celular, mientras Felipe estaba tirado en el otro extremo de la sala, con la cabeza apoyada en el brazo del sofá. Sus ojos vagaban entre la televisión y la nada, como si buscara algo que ni él sabía qué era. ¿Quieres ver una película? «Component placement», preguntó Felipe, rompiendo el silencio. Levanté la mirada y encontré sus ojos. Había algo oculto en esa pregunta, algo que ni él mismo podía poner en palabras. Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia. «Lo que tú quieras». Felipe sonrió de esa manera que siempre hacía cuando quería molestarme. Tomó el control remoto y empezó a pasar lentamente por las opciones, probando mi paciencia a propósito. «Si tardas tanto, voy a elegir una comedia romántica», bromeé, intentando aliviar la tensión que parecía flotar en el aire. «Ni muerto», respondió él riendo. La facilidad de nuestras bromas siempre me hacía sentir segura, pero detrás de esa risa noté algo más. Una corriente de algo, algo que no podía definir, pero que estaba ahí, latente. Finalmente, eligió una película que habíamos visto decenas de veces. No era de esas que requerían atención. Sabíamos los diálogos de memoria. Nos sentamos juntos en el sofá, envueltos en la luz tenue de la televisión, pero mi atención no estaba en la pantalla. No podía dejar de pensar en Felipe, en la forma en que parecía distinto, más callado, más introspectivo. De reojo, noté que también me estaba observando. Fue rápido, casi imperceptible, pero hizo que mi corazón se acelerara. Felipe siempre había sido el más atrevido de los dos, diciendo lo que pensaba sin miedo, pero esa noche algo era diferente. Parecía dudoso, como si quisiera hablar, pero no supiera cómo. «¿Por qué me miras así?», Drenia pregunté, intentando sonar casual. Él sonrió, pero esa sonrisa llevaba algo más, una mezcla de incertidumbre y vulnerabilidad. «Nada», mintió, pero sus ojos contaban otra historia. «Bueno, tal vez algo», admitió inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. «¿No te parece raro que seamos gemelos?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Raro? ¿Cómo? ¿Como que la gente cree que somos iguales?». «Claro, tú eres una chica, yo soy un chico. Pero tenemos la misma cara, los mismos gestos. Es como si no tuviéramos identidad propia». Reflexioné sobre sus palabras. Siempre nos habían visto como un conjunto, una unidad inseparable. Pero tenía razón, no éramos iguales. Felipe era el valiente, el que enfrentaba el mundo con la cabeza en alto. Yo, en cambio, prefería observar, quedarme en las sombras. «¿Qué estás intentando decir?». «Component placement», pregunté, mi voz más suave de lo que esperaba. «Tal vez deberíamos mostrar que somos diferentes», respondió él, con un tono cargado de algo que no podía descifrar. El silencio volvió a caer, pero esta vez era distinto, pesado, lleno de palabras no dichas. La tensión en el aire era casi palpable. Felipe me miró, sus ojos atrapando los míos con una intensidad que me hizo olvidar cómo respirar. «¿Sofía? ¿Alguna vez has pensado cómo sería si no fuéramos gemelos?», Drenia preguntó de repente. Mi corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir?». «No lo sé. Solo pienso que tal vez las cosas serían diferentes».
No había nada extraordinario en sus palabras, pero la manera en que las dijo hizo que mi corazón diera un vuelco en el pecho. El silencio que siguió a esa pregunta era tan denso que parecía llenar todo el espacio entre nosotros, sofocante e inescapable. Miré a Felipe, mis ojos atrapados en los suyos, sintiendo que algo estaba a punto de cambiar, aunque no sabía qué. Intentando entender lo que quería decir, lo observé en silencio, pero Felipe desvió la mirada, como si ya se arrepintiera de haber hablado. «No sé», murmuró. «A veces solo pienso que ser gemelos es complicado». «¿Complicado? ¿Cómo?». Suspiró, pasándose la mano por el cabello desordenado, ese gesto tan familiar que siempre hacía cuando intentaba organizar sus pensamientos. «Como si todos pensaran que somos una sola cosa, pero siento que hay más que eso». No sabía qué responder. Felipe siempre había sido la persona más directa que conocía, pero ahora parecía luchar con algo que ni él mismo entendía. Antes de que pudiera pensar en algo para decir, se levantó del sofá. «Voy a buscar un vaso de agua», dijo, saliendo de la sala sin esperar una respuesta. Me quedé allí inmóvil, mirando la pantalla del televisor sin realmente ver nada. Siempre habíamos sido cercanos, inseparables. Pero esa noche parecía que algo estaba cambiando, algo que no podía nombrar. Cuando Felipe regresó, traía 2 vasos de agua. Me entregó uno, y sus dedos rozaron los míos por un instante que pareció más largo de lo que debería. Se sentó de nuevo, esta vez más cerca, su pierna rozando la mía. «Sofía», su voz era baja, casi un susurro. «¿Alguna vez has sentido que hay algo entre nosotros? ¿Algo diferente a ser hermanos?» Mi corazón dio un salto, y sentí la sangre correr más rápido por mis venas. No sabía qué responder. No sé de qué hablas», murmuré. Él sonrió, esa sonrisa ligera que siempre hacía cuando quería ocultar lo que sentía. «Tal vez me lo estoy imaginando». El resto de la noche pasó como un borrón. Vimos la película, pero ninguno de los dos prestó atención. La tensión en el aire era casi palpable, un peso que ninguno parecía dispuesto a enfrentar. Cuando finalmente llegó la madrugada, Felipe rompió el silencio. «Creo que es mejor que vayamos a dormir», sugirió, con una voz cargada de un cansancio que no era solo físico. «Buena idea», respondí, con una voz que sonaba más calmada de lo que realmente me sentía. Caminamos juntos por el pasillo hacia nuestras habitaciones. Cuando llegué a la puerta de mi cuarto, dudé. Miré a Felipe, que estaba parado a mi lado con una expresión indescifrable. «Buenas noches», murmuré. «Sofía, yo solo no quiero que esto cambie nuestra relación como hermanos». Mi corazón se disparó. Antes de que pudiera procesar sus palabras, soltó mi mano y dio un paso atrás. «Que descanses», dijo antes de darse la vuelta y entrar en su habitación. Cerré la puerta de mi cuarto, apoyándome en ella por un largo momento. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en el espacio vacío. Algo estaba cambiando entre nosotros, algo que ya no podía evitar. Más tarde esa noche, me desperté con un sonido suave que venía del baño. La luz bajo la puerta estaba encendida y oí correr el agua. Algo dentro de mí me empujó a levantarme. Caminé silenciosamente por el pasillo hasta la puerta entreabierta. «¿Felipe?» «Drenia», llamé, mi voz casi inaudible. La puerta se abrió un poco más. Ahí estaba él, parado frente al espejo, el rostro mojado, como si acabara de echarse agua para calmarse. Me miró a través del reflejo, sus ojos intensos, cargados de algo que me hizo contener la respiración. «No pude dormir», dijo con la voz ronca. «Yo tampoco». Hubo un momento de silencio entre nosotros, pesado, lleno de algo que no necesitaba ser dicho. Di un paso hacia adentro, y él se giró hacia mí.
Sofía, a veces siento que la única persona que realmente me entiende eres tú. Tú también eres la única persona que me entiende, confesé, con la voz ligeramente temblorosa. Él dio un paso hacia mí, y el espacio entre nosotros parecía encogerse. Por un instante, no existía nada más que nosotros dos, parados ahí, con la fría luz del baño iluminando nuestros rostros. El baño parecía un mundo aparte. La luz fluorescente lanzaba un resplandor pálido sobre nosotros, resaltando cada detalle. El cabello de Felipe aún húmedo, la tensión en su expresión, el reflejo de nuestros ojos en el espejo, cargados de secretos que ni siquiera nosotros entendíamos por completo. Sofía. Empezó, pero su voz falló, como si no supiera qué decir. Felipe, ¿qué nos está pasando? Drenia, pregunté finalmente, mi voz baja pero cargada de todas las emociones acumuladas dentro de mí. Por un momento, solo me miró, como si estuviera luchando internamente entre avanzar o retroceder. Luego suspiró, dio otro paso hacia mí, y ahora estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y escuchar su respiración entrecortada e inquieta. Su respiración parecía tan irregular como la mía. No lo sé, respondió finalmente, con una voz baja y ronca. Pero sé que... siento que nuestra conexión de gemelos es algo más profundo, algo que no entiendo. Esas palabras hicieron que mi corazón latiera más rápido de lo que jamás había sentido. Había algo tan crudo, tan honesto en la forma en que me miraba, como si estuviera desafiando todas las convenciones y expectativas que el mundo nos había impuesto. Felipe. Susurré, pero las palabras murieron antes de que pudiera terminarlas. Él levantó la mano, y con una delicadeza casi dolorosa, apartó un mechón de cabello de mi rostro. Su toque era tan suave que parecía irreal, como si aquel momento fuera demasiado frágil, a punto de desvanecerse. Eres todo para mí, Sofía, dijo con una voz baja, cargada de emoción. Quise responder, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. El aire entre nosotros parecía electrizado, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que estaba ahí, innegable. De repente, sentí sus manos tomar las mías, firmes pero con un cuidado que me dejó sin aliento. Él inclinó la cabeza, sus ojos fijos en los míos, como si estuviera pidiendo permiso para algo que ni siquiera él entendía por completo. Pero entonces reaccioné, y me aparté suavemente, jadeando con el corazón aún desbocado. ¿Qué estamos haciendo, Felipe? Él dio un paso atrás pasándose la mano por el rostro como si intentara recuperar la compostura. No lo sé, admitió con la voz llena de confusión. Pero sé que no se siente mal. Guardé silencio intentando procesar todo lo que acababa de suceder con mi hermano, la persona con la que había compartido todo desde nuestro nacimiento. Como algo así podía sentirse tan natural. Esto no puede pasar, Felipe. No puedo más. Él me miró con dolor. Sé que sientes lo mismo que yo. Solo necesito tiempo, Felipe. Dándome la vuelta para salir del baño, él tomó mi brazo, pero me solté escapando a mi habitación. Cerré la puerta y me apoyé en ella, tratando de calmar mi corazón. Acelerado, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, mientras luchaba por entender lo que estaba pasando. Más tarde. Esa noche, acostada en la cama, escuchaba cada sonido de la casa, cada crujido de la madera, cada movimiento en el pasillo. Mi mente era una tormenta de emociones. Entonces oí un ruido suave fuera de la puerta de mi habitación. Me levanté y abrí la puerta. Felipe estaba parado ahí, con una expresión que era una mezcla de dolor, determinación y algo más que no podía descifrar. No puedo dormir, dijo con una voz tan baja que apenas era un susurro. Suspiré, dando un paso al lado para dejarlo entrar. Cerró la puerta detrás de él
y por un momento nos quedamos ahí, simplemente mirándonos. Sofía, lo último que quiero es hacerte daño, dijo, rompiendo el silencio. Lo sé, respondí con una voz más suave de lo que esperaba. Felipe se acercó lentamente, como si temiera que me apartara. Cuando levantó la mano y tocó mi mejilla, sentí cómo las lágrimas volvían a mis ojos. No sé lo que significa esto, pero sé que no quiero perderte, dijo él. Antes de que pudiera responder, me atrajo hacia un abrazo. Allí, en sus brazos, sentí una extraña mezcla de consuelo y miedo, como si estuviéramos al borde de cruzar un límite del que no habría vuelta atrás. El silencio del cuarto se sentía más pesado con Felipe allí. El abrazo que habíamos compartido minutos antes seguía flotando en el aire, y la tensión entre nosotros era casi asfixiante. Se apartó solo lo suficiente para mirarme a los ojos. Su expresión llevaba un peso que hizo que mi corazón volviera a acelerarse. Sofía, sé que esto es confuso para mí. También lo es, pero no puedo ignorar lo que siento. Nuestra conexión es única. Felipe, esto no está bien, murmuré, dudando. Él se acercó a mí, y en ese momento supimos que debíamos priorizar nuestra relación de hermanos. Desde ahora y para siempre, como siempre debió ser. Tras un rato, Felipe se retiró a su cuarto. La noche transcurrió lenta, muy lenta. En los días que siguieron, las cosas cambiaron. No hablamos abiertamente sobre lo que ocurrió esa noche, pero había una comprensión tácita entre nosotros. Cada toque, cada mirada, llevaba un peso mayor. El mundo a nuestro alrededor parecía menos relevante. Sin embargo, el peso del secreto que compartíamos empezó a infiltrarse en nuestras vidas. Cuando nuestros padres estaban cerca, estábamos obligados a volver al papel de gemelos inseparables, pero nada era igual que antes. Vivíamos dos vidas paralelas, una que el mundo podía ver y otra que pertenecía solo a nosotros dos. ¿Crees que podemos seguir así? Component Placement, pregunté una noche mientras estábamos sentados en el porche, observando las estrellas. Felipe me miró con una expresión tranquila pero seria. No lo sé, Sofía, pero sé que no quiero perderte. Yo tampoco quiero perderte, admití, con la voz temblando por el peso de la confesión. Entonces, tal vez eso sea suficiente por ahora, dijo, extendiendo su mano para tomar la mía. Y esa noche, bajo el cielo estrellado, dejé que mis miedos y mis dudas se desvanecieran por un momento. Felipe era mi ancla, mi refugio, y por ahora eso era lo único que importaba.